pregunta todavía quede latente. Pero ahora la pregunta la voy a hacer más para reflexión suya a profundidad. ¿Es el cristianismo, a su entender, religión? ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué según su respuesta? ¿Por qué sí, si su respuesta es que sí? ¿Y por qué no, si su respuesta es que no? En esta ocasión no es para que nadie me responda particularmente. Quédense con esa pregunta y vamos a ver ahora un video de un enfoque para nosotros escucharlo de una manera inteligente. Recuerden, miren, nosotros no podemos hacer nunca opiniones absolutas cuando nosotros no conocemos la realidad de nada. Ponlo ahí en Q. Es decir, nosotros tenemos que indagar. Nosotros no podemos dar por presupuesto nada, porque estamos siendo insensatos y prejuiciosos. Amén. ¿Qué es lo que en definitiva es religión? Conforme a la investigación muy bien hecha que hizo Brenda. En el sentido de la palabra, vámonos siempre al básico. Y de lo básico y de lo simple vamos a ir a lo complejo, pero desglosando todos los términos. La palabra religión se refiere a un conjunto de prácticas que se hacen tradición. Tiene que ver más con cultura. Un conjunto de prácticas, un conjunto de dogmas que se practica para llevar al ser a una conciencia en que se sienta en armonía con aquel que él entiende o con aquello que es esa persona, ese pueblo entiende que es Dios. Y bajo este concepto, además del próximo, que también es un concepto diferente y también válido de lo que es la palabra religión, ya con un análisis etimológico. Cuando yo le dé la orden a Christopher, él le va a dar al play. Pero primero, ¿cuántas veces aparece la palabra religión en el Nuevo Testamento? Aparece, bueno, se menciona varias veces en el libro de Santiago, ¿verdad? Y antes de ver el video, Christopher, vamos, ponme ahí en Santiago, por favor. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Un saludo allá a Rocío y a Chris Miley, allá en las lejanías. Un saludo. ¿Estamos listos ya? Santiago 1:27. Lean sus Biblias. Si alguien lo tiene, puede pararse y leerlo. La religión pura y sin máscula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora lee lo de tu Biblia. Dice, la religión pura y sin máscula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Habla de la religión pura y sin mácula. Mácula es mancha. La religión pura y sin mancha. Me está hablando de un tipo de religión. O sea, me está hablando, si acaso tú te vas a hacer religioso, esta es la religión pura. ¿De qué se trata? Ocuparse de los huérfanos y de las viudas. Está hablando de acciones, cosas que llevamos a lo visible, al terreno de lo visible. Acciones de amor, acciones que llevan piedad en sí. Ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ahora vamos a observar el video. O una relación. Esto es, sube la voz. Si el cristianismo es una religión o una relación. Eso fue lo que él preguntó. Hoy en día
Nadie quiere autodenominarse religioso. De hecho, la palabra en sí misma produce una connotación negativa. Algunos incluso la usan para denigrar la manera de practicar el cristianismo de algunos. Pero, ¿es malo ser religioso? ¿Qué dice la Biblia acerca de la religión? En la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27, dice de la siguiente manera: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, engañándose a sí mismo en su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Aquí aparece en 2 ocasiones, en solamente 2 versículos, la palabra religión. Curiosamente no vuelve a aparecer en todo el Nuevo Testamento. En estos 2 versículos se nos habla de una religión que es considerada vana y de otra que es considerada pura y sin mancha delante de Dios. Es importante entender que en el contexto de toda la epístola de Santiago se busca probar un punto principal: la fe sin obras es muerta. De ahí podemos inferir entonces que lo que la Biblia enseña cuando utiliza la palabra religión es el conjunto de prácticas que se desprenden de nuestra fe, las conductas que la identifican como genuina. Esto no se parece mucho a lo que queremos decir cuando le llamamos a alguien religioso. Pongámonos a pensar, ¿cuáles son algunos de los usos comunes que le damos al término? Cuando vemos a alguien que es poco racional con su fe o demasiado estricto con algunas de las prácticas. Estos son algunos de los casos en los que podemos utilizar de una forma más o menos adecuada el término. Pero lo preocupante es cuando comenzamos a abusar del término y queremos aplicarlo sobre personas que genuinamente están buscando adaptar sus vidas a los principios de la Biblia y de forma insensata comenzamos a descalificarlos tachándolos de religiosos. La palabra que se traduce como religión al español proviene del latín religare, que se traduce como el acto y el efecto de ligar fuertemente al hombre con Dios. Es verdad que con el tiempo el término se fue desvirtuando y alejándose cada vez más de su significado original. Sin embargo, yo no tengo el derecho de llamar malo algo que la palabra de Dios dice que es bueno. Que el término se haya desvirtuado no es culpa del término en sí, sino de nosotros. Irónicamente, creo que la frase que incluye Santiago en el versículo 27 de guardarse sin mancha del mundo, en el contexto actual en el que nos movemos pudiera considerarse demasiado religioso. Incluso a veces me da por pensar que bajo la perspectiva moderna, muchos personajes y escritores de la Biblia pudieran ser considerados como fanáticos religiosos, extremos, etc. Uno de los eslogans del cristianismo de nuestra generación es el que dice: el cristianismo no es una religión, sino una relación. Esta fue una de las primeras cosas que yo escuché y una de las primeras que aprendí a repetir sin detenerme a pensar si tenía sentido y, más importante aún, si la Biblia enseña tal cosa. Creo entender que la tesis principal de la carta de Santiago consiste en demostrar precisamente lo contrario. Hay una religión que es pura y sin mancha delante de Dios, que debe de ser practicada y observada por aquellos que dicen tener una relación de fe con el Dios vivo. Decir que el cristianismo es solamente una relación es quedarnos a la mitad del camino. Es como decir que tenemos un noviazgo o un matrimonio imaginario. Si una relación de noviazgo o matrimonio no se alimenta de demostraciones prácticas, los sentimientos que se presumen tener pueden ser puestos en tela de duda fácilmente. No me imagino a una persona hablando de su pareja diciendo cosas como: ni lo conozco, ni paso tiempo con él, ni hacemos cosas juntos, sin embargo es mi pareja. Así de absurdo es decir que la relación con Dios puede prescindir de la religión. Todo lo que se desprende de mi comportamiento como resultado de mi fe es religión. Es verdad que la religión no salva, pero es la evidencia de que tengo la fe que salva. Es verdad que la religión no santifica, pero es la evidencia externa de que en el interior estoy siendo santificado. De manera que mejor métele religión a tu relación, o de otra manera no seremos más que cristianismos nominales, o en un lenguaje bíblico pudiéramos decir metales que hacen ruido.
La próxima vez que quieras llamar a algo religioso, piensa que quizá no es el mejor calificativo para describir lo que quieres decir. La próxima vez que alguien te llame religioso, no te espantes ni te ofendas. Quizá no sea tan malo después de todo. Pero sobre todo, la próxima vez que estemos evangelizando a alguien y sintamos la tentación de decirle que el cristianismo no es una religión, alerta, porque quizá no estemos siendo completamente honestos. Mejor enfaticemos, eso sí, que el cristianismo es una religión como ninguna otra, donde no solo puedes conocer personalmente al fundador, sino que también viviremos eternamente con él. Esto fue Sube la Voz. Gloria a Dios. Eso fue un amigo. Yo no lo conozco, pero es mi amigo. Bien, ahora después de ver el video, ¿a quién le cambió el argumento? Arle. Verdaderamente cambió mi argumento. ¿Por qué? Porque, como decía en el video, el término religión estaba siendo manipulado, mal utilizado. Entonces, al pensar en religión, nosotros como cristianos decimos, no, pero esa forma, esa práctica de hacer, esa forma de hacer las cosas no es lo que nosotros hacemos, por tanto, el cristianismo no es una religión. Entonces, de esa manera nos hemos ido en la corriente de que no es religión, porque no hacemos ciertamente ese tipo de prácticas estrictas para agradar al Señor, de esa manera como lo tienen muchos. Entonces, al decir él que, y en la Biblia ser demostrado, en realidad dice, esta es la verdadera religión, o sea, que hay una religión verdadera y otra que en realidad no, y el término en verdad estaba siendo manipulado. Entonces, déjame ahora, antes de continuar con comentarios y preguntas, déjenme seguir desarrollando este aporte que yo tengo. Bien, miren, nosotros nos ufanamos mucho de un término ya muy conocido por nosotros, santidad. Hemos hecho retiro de santidad. Hemos amanecido en la iglesia procurando santidad. Hemos ayunado como iglesia buscando la santidad. Decimos que somos radicales 360 y que somos santos. Y santidad por aquí, santidad por acá y santidad está por los sobacos. Y santidad y santidad y santidad y somos lo más santo hoy en día. Señores, esta escritura dice, entre las características de dicha pura y santa religión, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Como que resume la Biblia entera. Santidad. Guardarse sin mancha del mundo. Y dice que eso es religión, pero que es la pura, la real. Bien, fíjense cuál es la diferencia. Y yo creo que esto es lo más importante. La fe por obras. Miren, esto lo dice en muchas partes de la Biblia. ¿Cómo yo consigo la salvación? Dice la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe, o sea, la doctrina de Jesucristo, el Evangelio, hablemos del Evangelio, no hablemos de la religión del cristianismo, del Evangelio, que es el fundamento de nosotros, que somos cristianos, que no fue Jesucristo que dijo que éramos cristianos, que eso fue un término que le pusieron autoridades para calificar ese grupo de locos. Los partidarios del partido del Cristo que anda predicando por ahí, es como decir, los hipolitistas. Entonces ellos decían, ese grupo, los que siguen al Cristo, al ungido, los cristianos. Bien, el fundamento de nosotros los cristianos es que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es la roca de la que nosotros somos piedra y somos piedra viva. Sobre esa realidad es que nosotros podemos tener una cualidad edificante. ¿Y qué edificamos? El reino de los cielos aquí en la tierra, fundamentados con un centro que se llama Jesucristo, con una roca angular, con una piedra angular que es Jesucristo. Sobre esa base debe ser afectado todo nuestro ser. ¿Y cuál es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué estamos mirando aquí? Coherencia
entre los dichos de mi boca, y mi boca representa el cuerpo, con mi convicción en el corazón. Es decir, a veces decimos, y voy a desmitificar esto también, el dicho que también se hizo muy popular entre los cristianos, cuando decimos, Dios no mira corazón, Dios no mira, o sea, como forma, Dios mira corazón. Eso es verdad, pero Dios te transforma desde adentro hacia afuera. Lo que está en tu corazón, de eso debe haber una correspondencia en tu personalidad. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, a partir de ese momento tú recibes la vida. Tu espíritu recibe vida porque tú naciste muerto con tu espíritu anulado, y esa muerte fue en el origen, cuando pecamos, cuando el ser humano pecó, nacemos todos muertos. Al principio, y el orden de Dios era crearnos espíritu, fíjense el orden de los conceptos. Primero espíritu, alma y cuerpo, y así fuimos creados. El ser humano pecó y todo se distorsionó y empezó a ser alma, cuerpo, y el espíritu quedó subyugado al alma, todos sus caprichos y toda la carnalidad, que la carnalidad viene del alma, mi voluntad para hacer las cosas, mi concupiscencia, de ahí viene. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el orden se restaura, el espíritu se coloca como tu cuerpo espiritual más fuerte, o sea, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo interno más fuerte, y mi alma tiene que subyugarse a mi espíritu, y mi cuerpo tiene que ser evidencia de lo que hay en mi alma, que consecuentemente está en mi espíritu. Y si ahora en mi espíritu habita Dios, entonces todo mi ser, por dentro y por fuera, tiene que estar alineado con la misma cosa. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso es una coherencia. Que tu sí de la boca sea tu sí de tu corazón. Estoy parafraseando, explicando más a profundidad esto. Eso es lo que se refiere a la Biblia. Cuando de los fariseos y de los saduceos y de todos esos feos que coexistían con Jesucristo, decían, ellos muchas veces decían que sí con su boca y que no con su corazón. Por esta causa, y es en la única ocasión que Dios, Padre de amor y de misericordia, ofende de una manera directa, es decir, dice palabra ofensiva contra un ser humano, le dice hipócrita. Imagínense a Jesucristo diciéndole a un hombre, a una mujer, mira, hipócrita. Y nosotros tenemos una visión muy hollywoodense de Jesucristo, caminando así y diciendo, paz a ustedes. No es así. Tenía carácter nuestro maestro y le decía hipócrita a lo que tenía que decirle hipócrita. ¿Por qué? Porque tenían un no en su corazón y un sí en su boca. Dijimos ahorita y lo dijimos de la palabra, porque Dios está en su boca, pero muy lejos de su corazón. Hipócritas, sepulcro blanqueado, una tumba de mármol bien lustrada, y todos sabemos lo precioso que es el mármol, por dentro lleno de huesos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cuando el ser humano, por esa necesidad, empieza a hacer cosas para ganarse lo que ellos entienden es su clima. Nosotros tenemos vida eterna, pero ahorita decía Brenda que el norte de los budistas o de los hinduistas, no sé cuál de los dos, era conseguir la inmortalidad. ¿Qué me promete Jesucristo? Vida eterna. ¿Cuánto se parece eso a la inmortalidad? Nosotros tenemos una promesa de vida eterna. Ahora, ellos buscan a Jesucristo, ellos buscan a Buda, ellos buscan a Brahman, ellos buscan en 100 cosas que se puedan encontrar, y eso es por una necesidad que quedó latente en nuestros corazones. ¿Cuándo se iniciaron las religiones? A partir de la caída del hombre se quedó ese espacio vacío. Recuerden que originalmente fuimos creados para conocer a Dios en una relación que no tenía muros. Dice la palabra de Dios, Dios caminaba, ponte al lado de mí. Caminaba literalmente. En ese tiempo no se necesitaba fe, solamente se necesitaba obediencia, porque Adán hacía así: Señor, dame la mano, tú no me has saludado hoy. ¿Cómo tú estás, Señor? Y caminaban.
Y empezaron a hablar, no, porque tú sabes la vida aquí en el Edén. Gloria al Señor, mira, tú eres bueno. Tú hiciste todo esto, yo todavía no, yo todavía no. Señor, mira. Estos animales no. Bien, ¿entienden? A partir de ese momento, el ser humano fue destituido y quedó un vacío existencial. A partir de ese momento comenzaron las crisis. Las crisis. Esa necesidad de buscarle el entendimiento a todo para una satisfacción. Esa necesidad de hacer cosas que me liguen otra vez a Dios, a mis orígenes. Mis orígenes como ser humano están en Dios. Recuerden esta ilustración que yo les hice hace un tiempo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque precisamente al hombre se le perdió el camino. Perdimos la verdad. Y por consecuencia perdimos la vida. Es decir, estamos en el mundo desorientado y vivimos desorientados. A causa de eso se han creado miles de religiones. Miles de religiones. Entonces, fíjense cómo es el proceso de todas las cosas. Primero nosotros tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué incluye tener a Jesucristo como Señor y Salvador? Un sentimiento únicamente intrínseco que se va a quedar dentro de mi corazón. Yo amo a Dios. No. Implica una actitud, una personalidad visible. Es decir, debe haber una manifestación visible de un proceso y de una convicción que es invisible. Es decir, el amar a Dios y el tener una relación con Dios lleva una íntima coherencia con acciones visibles que sean la evidencia de que tal Dios, grande y poderoso, único Dios, habita en ti y habita en mí. De lo contrario, somos hipócritas y somos religiosos de la mala religión. ¿Saben cómo es? Porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Amén. Entonces, necesariamente, cuando cambia mi corazón, automáticamente, si nosotros no ponemos ninguna resistencia, pues va a cambiar nuestro semblante. Cuando las personas están en Cristo, su semblante se le ve. Yo no sé si ustedes han hecho esa observación. Yo sí le he hecho. Y me parece algo impresionante. Cuando una persona está en Cristo, su semblante lo nota. Y cuando una persona está en pecado, miren. Y cuando una persona se descarríe, miren. Y cuando una persona nunca ha conocido a Cristo, puede estar forrado de oro, pero se le ve la angustia en lo más profundo del ser así. Y tú le dices, ese hombre tiene un vacío. Y se droga todos los días. Y se ajuma. Y se ahoga de ron. Y sigue con el mismo vacío. Y tú y yo sabemos qué es lo que necesita. Entonces, si nosotros no resistimos ese poder dentro de nosotros, que es Dios, que ya nosotros le decidimos, arrepentidos y convertidos, someternos a su voluntad. Si nosotros no nos resistimos, nosotros nos vamos a ver llevándole comida a los hambrientos, vistiéndolos desnudos, atendiendo a las viudas, orando. Alguien me dijo, no, que aquellos cristianos, alguien dijo aquí de las opiniones que dijo, bueno, que regularmente son radicales, esa gente que están en religiones. Miren, mi hermano, usted quiere algo más radical que el hecho de que a ti te den una bofetada y lo que es propio para ti hacer, porque esa es la voluntad de Dios, es poner la otra. ¿Usted le parece algo poco radical? Que a ti te roben el pantalón y que lo que Dios quiere que tú hagas sea que también le dé camisa para que le complete la pinta. Si te roban la camisa, también dale la capa. ¿A ustedes no les parece algo radical? Que nosotros somos hermanos todos y amigos, y para mí es fácil decirte, Sandra, manita, yo te amo. Pero el que me mata un hermano es mi enemigo y a ese yo lo tengo que amar más, dice la palabra. ¿A ustedes no les parece eso radical? Eso es una locura. Un amor gente. radical. Y esa es la religión de nosotros. La que está conectada a los hechos, las acciones con la convicción. Amén. Entonces, es una cuestión del orden de todas las cosas. Miren, Dios es amor.
¿Y de qué manera lo dice en otra palabra la Biblia? Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. Imagínense, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, eso puede ser un acto religioso. Pero si yo no tengo a Dios, de nada sirve. Primero, si yo no tengo a Dios en mi corazón, es decir, si yo no tengo amor, eso no sirve. El orden de las cosas, es una cuestión de órdenes. Primero yo tengo a Cristo en mi corazón y segurito que si yo no le opongo resistencia a lo que Dios va a hacer que yo haga, yo me voy a ver, o sea, cuando yo me venga a dar cuenta, yo tengo tremendo ministerio, porque cada niño en cuero de la calle a mí me va a doler. Y yo voy a agarrar 15 pesos y le voy a comprar un pan. Y cuando a mí me faltan 15 pesos, va a venir Brenda y le dice, te faltan 15 pesos, toma, cómprale el pan al niño hoy. Perfecto, y así todos se van a unir. Y cuando viene a ver, nosotros tenemos tremendo ministerio, recogiendo niños de la calle, porque yo no me resistí al que dirán, yo no me resistí para pegarme a la moda del tiempo, porque primero es la voluntad de Dios cuando estamos en ese estado, que es nuestra voluntad. Y eso significa que yo debo sacrificar los deseos de mi alma y vivir más por la guianza del Espíritu en mi espíritu. Nosotros tenemos diferentes conocimientos de Dios. Nosotros tenemos un conocimiento literal por haber leído, pero nosotros tenemos una convicción producto de nuestra fe, nuestra intuición. Lo que yo soy por fuera está ligado con lo que yo soy por dentro. Primero, yo soy algo o alguien por dentro y luego eso se manifiesta. Y eso es tan fiel como lo que la palabra dice, que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Si tú estás lleno de muerte, tú vas a hablar muerte. Si tú estás lleno de odio y de rechazo, tú vas a hablar y a actuar odio y rechazo. Y puedes simular con tu cuerpo una cosa que está muy lejos de tu corazón. Y en ese sentido somos religiosos de la falsa religión, de la religión mala. Entonces, ¿qué brecha, qué parte tiene esto? O sea, ¿qué parte tiene en todo esto las tinieblas? Las tinieblas no duermen. Las tinieblas se aprovechan y empiezan a manifestarse con poderes de tinieblas. Aprovechando esa necesidad del ser humano, esas religiones están llenas de demonios que le hacen creer a la gente que pueden recibir lo que quieren detrás de esas prácticas paganas de sacrificar niños. Yo quiero que ustedes sepan algo, de sacrificar animales. Sepan algo, cuando Abraham, que es el padre de esos tres pilares religiosos de hoy en día, el cristianismo, el islam y el judaísmo, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, Abraham vivía en un contexto de pagano, donde era habitual que los demás, o sea, que las personas con las que él interactuaba, o sea, normalmente ellos practicaban el sacrificio de los niños. Sí, sus contemporáneos. Entonces, ahí con esa historia el Señor nos está dando un mensaje. Nos dice, no me van a conseguir a mí a través de estas prácticas. Ahora yo me proveo de un cordero que se iba a manifestar mucho más adelante y que ese cordero era una provisión que venía del cielo y que era Jesucristo. El fundamento de nuestra fe, lo que naturalmente nos lleva a actuar necesariamente en virtud de ese amor que tenemos en nuestro corazón. La fe con obra. Necesariamente tiene que haber obras que confirmen nuestro credo, nuestra predicación, nuestra fe. Amén. Brenda, Amén. pase por aquí y dele fin a esta noche.